tarda. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Observatorio Social y al Palau Macaya, a su director Josep Uller y a Silvia Sauquet, que acogen este seminario, como ya viene siendo tradición, una tradición que empieza a tener unos cuantos años de colaboración entre el Centro de Estudios Internacionales y la Fundación La Caixa a través del Observatorio Social. Nos alojan este acto y nos ayudan a su organización. Hace unas semanas, precisamente en este mismo marco, organizamos una charla con un formato similar, evidentemente sobre un tema distinto. No íbamos a hablar de inteligencia artificial porque os hubiéramos invitado a vosotras. Hablamos Quo Vadis Europa. ¿Hacia dónde va Europa en un momento en que hay una serie de retos, incluso algunos son amenazas? Y evidentemente dentro de los retos, ¿no?, de las amenazas, existía y planó sobre el debate de qué manera enfocaba la Unión Europea la regulación, la promoción de este instrumento formidable que es la inteligencia artificial y que, como todo instrumento, tiene el doble aspecto. Por una parte es un reto, es una oportunidad, y por otra parte también puede ser una amenaza. La inteligencia artificial, que es uno de los temas de debate con mayor abundamiento en estos últimos tiempos, se puede, diríamos, conceptuar, observar como una amenaza, como un riesgo. Pero por otra parte, y sin duda vuestras experiencias nos van a aportar datos en ambos aspectos, también supone una oportunidad para hacer las cosas con mayor base, con más información y, por tanto, hacerlas con una orientación mejor. Es verdad que la inteligencia artificial se basa en la observación, en los datos del pasado, y en algunos ámbitos más innovadores tenemos poco dato del pasado, y por tanto a veces nos podemos quedar en análisis que hoy quedan diríamos, superados por la realidad. Recientemente, en un seminario o en una jornada de FEMCAT, que es esta organización empresarial, el último ponente era Javier Amatriaín, que es el apellido es un poco complejo, con muchas is, que es el vicepresidente mundial de Google. Es un catalán afincado en Silicon Valley y es el vicepresidente mundial de Google, que se encarga precisamente de los desarrollos de la inteligencia artificial. Hizo una magnífica conferencia que incluso un lego abogado como yo comprendió en la mayoría de sus aspectos, ¿no? Pero él nos dijo dos cosas, que es lo que yo quisiera lanzar para el debate. La primera es que, evidentemente, la inteligencia artificial tiene unas capacidades muy superiores a lo que es la inteligencia humana en cálculo, en acumulación de conocimientos, y, por tanto, desde este punto de vista es una herramienta a la que no podemos renunciar, porque nos puede ayudar, y de una forma importante, a tomar decisiones adecuadas. Y esto es lo segundo que nos dijo. Nos dijo que, evidentemente, la decisión sobre la base de la información que estos sistemas te proporcionan debía seguir siendo monopolio, en este caso, de las personas y de las instituciones. Y en este sentido es importante la Unión Europea, cómo afronta y cómo desde las instituciones públicas, sean nacionales o sean supranacionales, se puede orientar la utilización de la inteligencia artificial que sea acorde con los valores que se quieren promocionar. Si recordáis, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea nos habla evidentemente de la igualdad de género y, por tanto, si hay un instrumento tecnológico nuevo que está en la mesa, este instrumento debe utilizarse en esta dirección. Seguro que no siempre ocurre así, y por esto es importante tener el debate que vamos a tener a continuación. Acabo
agradeciendo en primer lugar al director académico del Centro de Estudios Internacionales, el doctor Andrea Noferini, que va a coordinar esta mesa redonda, y a las 3 personas que van a intervenir. En términos generales, en el Centro de Estudios Internacionales combinamos ponentes más orientados hacia el mundo de la academia con ponentes que tienen una experiencia también en el mundo empresarial o en lo que es el tercer sector. Hoy tenemos, diríamos, 2 académicas: Aina Gallego, que creo que acaba de llegar, que está en el IBEI y en la Universidad de Barcelona, y Lidia Arroyo, que es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, y luego tenemos a Thais Ruiz de Alda, que trabaja en iniciativas del tercer sector y ha tenido una experiencia empresarial siempre orientadas a políticas de género. Nada más, muchas gracias a todas ellas, a Andrea Noferini, y por supuesto muchas gracias a todos vosotros por asistir a esta jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director. Buenas tardes a tothom. Yo hoy moderaré el panel, así que básicamente os explico un poco las dinámicas. Cada una de nuestras invitadas le hemos asignado un tiempo de 15 minutos para luego dejar espacios para el debate, ¿no? La conferencia, como ha anticipado nuestro director, tiene como título Inteligencia Artificial, Política Pública y Sesgo de Género. La inteligencia artificial como instrumento para la política pública basada sobre la evidencia. Y justamente hemos diseñado un panel que, digamos, intenta abarcar diferentes perspectivas. Ahora no os daré todas las informaciones que se merecerían las 3 ponentes, que tienen biografía y currícula brillantes, simplemente para que tengáis unas ideas un poco de quién os hablas. Tenemos a Aina Gallego. Aina es profesora de la Universidad de Barcelona, afiliada a IBEI, y últimamente, en los últimos años, se está centrando en el análisis, en la investigación, la reflexión sobre inteligencia artificial. Es miembro de la red europea AI for Political Science Research, y con Aina ya hemos compartido diferentes paneles sobre temas similares, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos a Thais Ruiz de Alda, que es fundadora y directora ejecutiva de Digital Femme, una entidad sin fines de lucro que ofrece diversos servicios para promover una mayor presencia de las mujeres en entornos tecnológicos, y es un especialista de análisis de open data desde la perspectiva con perspectiva de género. Muchísimas gracias, Thais, por estar con nosotros. Y tenemos a Lidia Arroyo, que es actualmente profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Psicología Social. Acaba de recibir un premio extraordinario por su tesis doctoral, cuyo título, porque es pertinente, La reproducción y alguna transformación de las desigualdades de género y clase social en Internet. Un análisis interseccional en mujeres usuarias de programas de inclusión social. Así que veis, digamos, las 3 son especialistas desde diferentes perspectivas sobre los temas que queremos debatir. Sin más, mantenemos el orden que habíamos acordado durante estas semanas con nuestros intercambios de correo, y cedo la palabra a Aina para que pueda romper el hielo y empezar así este diálogo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Disculpad. Para introducir el tema, como ya se ha hecho, creo que las administraciones públicas están invirtiendo muchísimo en IA en los últimos años. Es evidente que hay oportunidades y amenazas. Las oportunidades, sobre todo, se han centrado en términos de racionalización y aumento de la eficiencia de las administraciones públicas,
Y hay una parte de esfuerzos del que se habla cuando hablamos de digitalización o IA, a veces mezclamos términos y quería señalar la diferencia primero entre digitalización, IA y IA generativa. Hay una parte de los esfuerzos para digitalizar las administraciones públicas sobre los que se está poniendo mucho énfasis en los últimos años y que tienen que ver sobre todo con racionalizar. Existen muchos sistemas diferentes, o sea, oímos IA, pero luego la realidad de las administraciones públicas es a menudo poca interoperabilidad, muchas tareas importantes en la administración que se gestionan a la práctica de formas muy artesanas, como con archivos Excel, y esto supone riesgos en contextos en que hay en la administración mucha rotación, a veces por bajas, que decisiones importantes estén en un Excel de alguien que trabaja en algún sitio, es un problema. Entonces, hay muchos esfuerzos en lo que se llama IA, que en realidad simplemente están yendo a racionalizar datos, a organizar, y yo creo que eso en buena parte es positivo. Pero una vez está hecho este trabajo básico de digitalizar, se abren las puertas a lo que sería la IA de verdad, que son, y ¿qué es la IA? ¿No? Que se habla mucho. Yo distinguiría entre dos tipos. Uno serían lo que la IA clásica considera y que también es lo que ha regulado la AI Act, de la que somos conscientes. Pero es que ahora tenemos toda otra tipo de tecnologías que tendrán unos riesgos, unas oportunidades diferentes. En la IA esta más clásica son sistemas de predicción, basados en datos abundantes y modelos y no tanto en reglas explícitas. Y cuando hablamos de usar IA en la administración, muchas veces hablamos simplemente de esto primero, o sea, sería pues en semáforos cambiar de color cada 60 segundos sería una regla clásica. Pues con IA estaríamos intentando optimizar algo que sería la espera de los coches y los peatones que están alrededor. Vemos que hay muchos tipos de estas aplicaciones que es fácil estar de acuerdo, pero hay muchas otras, en dar ayudas sociales a personas que cumplan condiciones, en tramitar expedientes, obtener ayudas o visitas a asistentes sociales, etcétera, que se podrían resolver con IA. De hecho, se podría hacer sistemas predictivos de enfermedades, o sea, este tipo de IA predictiva. Y ahí hay casos en que está claro, o sea, es más eficiente usar modelos predictivos. Pero otro argumento que se usa mucho es que la IA nos promete, ahora voy a entrar a las críticas o a los peligros. O sea, un argumento que se usa muy a menudo es que la IA permite personalizar, pero es que no está nada claro que personalizar en sí sea un valor. O sea, en la administración pública lo que sería una defensa ética de cómo tiene que tratar a las personas es o a todos iguales o intentando favorecer a los más, o sea, compensar desigualdades. Pero hay una tercera opción de personalización que no cabe en ninguna de esas, ¿no? Eso sería uno. Luego, como riesgos que se señalan muy a menudo está la falta de interpretabilidad de las decisiones. A mí personalmente, y en la Act y diferentes regulaciones ponen mucho énfasis en esta idea de la interpretabilidad. Necesitamos algoritmos que nos digan por qué están haciendo ese sistema predictivo. A mí personalmente me preocupa un poco menos esta dimensión. Porque si el contrafactual es quién está tomando las decisiones son humanos, los humanos tenemos cerebros que son igual de poco interpretables. O sea, tú le pides a un trabajador público, a un asistente social, por qué ha hecho esa decisión y te va a dar razones, pero no necesariamente van a ser esas razones. O sea, que yo creo que a veces nos fijamos mucho en unos temas que, bueno, hay diferentes perspectivas, ¿no? Pero sí existe el tema de la responsabilidad. Vale, si hay sesgos y es un humano quien está tomando la decisión, se le puede juzgar. Pero en el caso de la IA, pues necesitamos marcos legales para pensar los temas de responsabilidad cuando no hay ningún humano. Yo creo que en eso la Unión Europea ha encontrado una buena solución con la idea de having humans in the loop, o sea, que siempre en última instancia haya alguien firmando. O sea, yo creo que hay una categoría de problemas que, desde mi punto de vista, están bastante... Podemos estar, no tranquilos, pero
se ha hablado mucho de ellos y se están haciendo muchas cosas, ¿no? Pero la pregunta de esta sesión era usar la IA para políticas basadas en la evidencia. Bueno, a mí es algo que me da, cuando oigo eso, me da un poco de miedo. Porque cuando hablamos de políticas basadas en la evidencia, normalmente lo que hablamos, al menos los que estudiamos políticas públicas, son políticas que han estado evaluadas con los gold standard, o sea, con los estándares altos, que son experimentos de campo, experimentos naturales, o sea, que como digamos que ha habido estudios con control y placebo, ¿no? Y que sabemos cuáles son los impactos de esas políticas. La IA tiene una lógica que no tiene nada que ver con la causalidad, o sea, es predictiva, pero porque haya IA en el título no nos va a hacer unas políticas más basadas en la evidencia. Y como son temas complejos, pues a veces se asocia y digamos que son como dos ramas bastante diferentes, aunque haya gente intentando usándolos. Esa es una, ¿no? Segunda, que le debo a una amiga en la audiencia la idea, hay costes de oportunidad. A menudo implementar sistemas de IA resulta caro, no porque sea muy complicado de hacer un modelo predictivo, sino porque, o sea, de hecho, entrenar una IA básica, una vez tienes la base de datos, puede ser un par de horas para alguien mínimamente entrenado, porque al final es pues, un random forest, o sea, hay 4 cajas, pero como la mayoría de gente no lo sabemos ni estamos especializados, a menudo los consultores venden grandes paquetes. No digo que sea todo el mundo, pero necesitamos tener estimaciones de los costes y con el dinero que estamos destinando a eso, ¿qué se podría estar haciendo? Habría alternativas con ese dinero, o sea, eso es algo a reflexionar. Una tercera categoría de problemas sería, al usar la IA en las administraciones públicas, es que muchos de los ejemplos de uso se están dando para servicios sociales, servicios públicos que tienen un componente de trato personalizado. Y si tú sustituyes parte de los decisores humanos por IA, eso tiene una serie de implicaciones. De un lado, para los usuarios, aunque te digan que no a una solicitud, es muy diferente que lo haga un humano que lo haga un sistema informatizado y puede crear situaciones, y de hecho tenemos ya mucha evidencia porque hay estudios de cómo se toman las personas, las decisiones que vienen en parte de una IA versus otras. Y puede haber reacciones contrarias de desconfianza. Que eso se tiene que tener en cuenta y se tiene que, porque aunque dependerá mucho de cada aplicación, o sea, hay casos en que podríamos pensar pues que los médicos puedan usar IAs para hacer algunas tareas rutinarias y el poco tiempo que tienen dedicarlo a atender a los pacientes es muy razonable. Pero que haya otro tipo de categorías en que se use y eso puede provocar alienación por parte de los usuarios, pues lo es menos. Y son este tipo de cosas que creo que hay que ir reflexionando. Hay otro tipo de... no sé cómo voy de tiempo. Bien. ¿Bien? Vale. Os voy diciendo cuando faltan 3, os voy... ¿Vale? Tienes tiempo aún. Bien. Hay otro tipo de categorías que también estamos teniendo ya bastantes estudios que tienen que ver con el impacto de usar IAs sobre los propios trabajadores de las administraciones públicas. Los trabajadores, pues, pensamos los que trabajan en ayuntamientos, de cara al público, a menudo, o como media, los trabajadores de las administraciones públicas tienen motivaciones de servicio, orientación al servicio público o motivaciones intrínsecas más altas que los del sector privado. Eso es algo muy conocido. Y este tipo de motivaciones intrínsecas, que es parte del motivo porque los maestros van a trabajar con ganas y los médicos, etcétera, si le quitas una parte de la autonomía a esos trabajadores puede ser muy desmoralizador. Y en ese sentido, ahora que está habiendo investigaciones con los impactos de usar IA sobre investigadores, pues aumenta la productividad, pero baja la motivación e incrementa el burnout. Y ese tipo de trade-offs
se tienen que tener en cuenta, porque las cosas no son unidimensionales, ¿no? Y creo que es un tema sobre el que se habla poquito. Finalmente, 2 apuntes más de estos críticos. Uno sería con la propiedad de los sistemas de IA, que a menudo se externalizan justamente porque la administración no tiene capacidades, pero hay unas pocas grandes empresas que se llevan muchos de los contratos, hay medidas en esta dirección para apaivagar, para reducir este riesgo, pero sigue siendo un riesgo importante. Y vamos a un mundo en que somos muy dependientes de Google, otras Big Tech, que están dentro de la administración pública por todos lados. Cualquiera que lleve sus niños a un colegio o esté en una universidad pública. Y esto significa también muchos datos, cuestiones de privacidad, etcétera, con grandes implicaciones que se han implantado muy rápido y sin un debate público. Y también genera una dependencia de las administraciones públicas hacia empresas que ni siempre pagan impuestos y que tienen en muchos casos más poder que los estados. Entonces ahí también poner un interrogante, ¿no?, a estos discursos tan tecnooptimistas. Y luego una cuestión que a mí me genera perplejidad es cómo ha pasado todo este esfuerzo de la digitalización de la Unión Europea, que viene del momento post-COVID, que se empezó a hablar muchísimo de las twin transitions, que era la transición verde y la transición digital. Es un momento en que la transición verde podemos ver claramente la genealogía de dónde viene ese gran impulso en políticas públicas de la Unión Europea. Los Friday for Future y la evidencia de temas de cambio climático. De digitalización, es evidente que la digitalización es importante para mantener la eficiencia, para mantener la competitividad, pero no hay una demanda ciudadana de este tipo. Viene mucho más de presiones muy fuertes y sabemos que en Bruselas los lobbies más importantes son Facebook, son Google, son que tuvieron mucha capacidad de incidir en la agenda política en ese tiempo. Empíricamente, esto también tenemos mucha investigación, no me estoy inventando, pero que veamos que hay un poco de, digamos que no es lo mismo estar hablando de transición verde que de transición digital. Y también ha habido pues, muchos esfuerzos de asociaciones ciudadanas, de abogados, defensores de derechos humanos con grandes esfuerzos personales. Pero ahí hay una desigualdad que desde un punto de vista de diseño de políticas públicas creo que es relevante al menos cuestionarla. Luego, finalmente, sobre la IA generativa, creo que casi todo el debate que ha habido hasta ahora se está refiriendo a estos temas de la IA general, sistemas predictivos. Y la IA generativa llega a finales de 2022 con ChatGPT, irrumpe y todavía nos estamos situando y debatiendo posibilidades, pero ha pasado muy poco tiempo como para que haya un debate maduro y académico basado en datos. Yo tengo claro que puede agilizar tareas burocráticas y repetitivas y hay una parte de la IA generativa que es maravillosa. Pero una idea que se está debatiendo y creo que tiene sentido es crear IAs generativas públicas. Bueno, se está debatiendo, no, la Unión Europea está poniendo mucho dinero en crear IAs generativas públicas, que sabemos que no serán tan perfectas seguramente como ChatGPT, pero puede tener sentido priorizar este tipo de IAs generativas en las administraciones públicas, porque las IAs generativas, su marco, la manera como operan, es, aparte de los datos con que se entrenan, tienen constituciones, tienen pequeñas, cada una tiene pues, sea amable cuando dices las respuestas, evita crear bombas nucleares, tiene una serie de principios
que es lo que luego generan son modelos predictivos mucho más sofisticados y con inteligencia emergente. O sea, ya no estamos hablando solo de predicción. O sea, pueden crear, pueden razonar, etcétera. Pero están programadas como con unos valores en mente. Si usamos IAs de empresas que no tenemos ni idea qué está en esas constituciones, estamos en un escenario. Si al menos las IAs que se entrenan públicas, hay algún tipo de modelo participativo, algún debate de cuáles son las constituciones, las reglas, los principios que les tenemos que dar a esas IAs, pues yo creo que allí hay un trade-off, o sea, algo que quizá pierdes un poco en eficiencia, pero puedes ganar un poco en democracia. Y que en un tiempo con una aceleración tan bestia de muchísimos procesos que estamos viviendo, que no da tiempo ni pensarlos, la democracia también es un valor, la participación es un valor y no todo va a ser ir lo más rápido posible, ¿no? Y asumir eso como sociedad. Yo creo que diferentes sociedades están tomando diferentes caminos, pero como la Unión Europea ha tomado más un camino determinado y puede tener sentido. Y eso, para acabar, me he centrado mucho en dudas, en críticas. Creo que ya hay suficiente hype de la IA, pero no quiero, no es un mensaje en absoluto ludita, sino creo que recuperar términos como el tecnohumanismo, la tecnología estupenda, pero que esté al servicio de las sociedades, de las personas y que no sea un bien, un algo, hay que ir lo más rápido posible, ¿no? Que es el camino que seguirán a muchas sociedades, ¿eh? Pero creo que esa sería al menos mi perspectiva sobre este tema. Muchísimas gracias, Aina, por haber introducido de forma lúcida, digamos, el debate sobre la IA. Pasamos a Thais y luego, bueno, ya tendremos tiempo para volver sobre algunos de los temas que se introducirán. Muchas gracias, Thais. Gracias. Yo me he apuntado aquí unos cuantos temitas para ver si podemos conversar. Yo creo que voy a decir bastantes cosas parecidas, porque además creo que hemos coincidido en algún que otro foro. O sea que seguramente no estaremos muy distanciadas de lo que vamos de la visión, dijéramos, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hablado de que la inteligencia artificial está en todos lados, ¿no? El hype, o sea, no paramos de hablar del chat GPT, lo bien que nos va, ¿no? De la música que se puede hacer, de las imágenes que podemos crear con inteligencia artificial generativa, etc. Y en realidad, sin quererlo, estamos asociando inteligencia artificial a pues, esta idea de progreso, de innovación, ¿no? Claro. Pasa que no sé, yo no sé si estoy muy de acuerdo, o sea, en una parte sí y en una parte no, ¿no? Todo el rato yo creo que voy a estar diciendo una parte sí y una parte no. Es decir, ni todo es blanco, ni todo es negro y todo tiene matices, ¿no? Realmente no tenemos hoy en día un control sobre el impacto de la inteligencia artificial en el campo político, ni social, ni económico. O sea, ese es quizá un punto de vista un poco radical, que también voy a ser un poco radical para chincharos y que hagamos preguntas y tengamos un debate, ¿no? No solo nosotras, sino también, si puede ser, con la audiencia, ¿no? Yo estoy mirando ahí porque está ahí la chuleta, si no os miraría ahí. Entonces, bueno, ya he hablado, Aina, un poco de las potencialidades que tiene la inteligencia artificial, ¿no? De que realmente pues, tiene esta capacidad de predecir o de procesar el lenguaje natural, ¿no? De generar sistemas de recomendación, de automatizar procesos, ¿no? y de generar contenidos nuevos a partir de o audio o textos. Pero dijéramos que gracias a todas estas potencialidades, bueno, ahora empezamos, o ya se empiezan a ver que no todo es progreso ni es una maravilla, sino que efectivamente tiene un impacto en las políticas públicas mucho más, yo creo que, no sé si llamarlo, yo creo que es algo entre urgente y alarmante, dijéramos, ¿no? Y ahora veremos por qué, ¿no? He intentado recopilar algunos casos de usos de inteligencia artificial aplicada a la gestión pública y que realmente pues, acabaron como el rosario de la aurora, porque muchos sistemas
de inteligencia artificial, por no decir casi todos, ¿no? Son black boxes que le llaman, ¿no? O sea, tú realmente, ni siquiera el ingeniero o las ingenieras, porque también voy a hablar de ingenieras, que solo hayan un 20% de todas las que generan tecnología, de todas las personas que generan tecnología son mujeres, no conocen exactamente el impacto o el alcance del impacto de lo que están diseñando, ¿no? Ahora no recuerdo si estas inteligencias artificiales o los modelos fundacionales tienen capacidad de procesar billones de parámetros. Entonces, solo con que cambien 100 parámetros los resultados de las cosas son diferentes. Y cuando estamos hablando de gestión de bases de datos, gestión de criterios objetivos que un funcionario o una ley ha descrito, pero se transforma o se traslada a espacios digitales y se procesan datos con ello, pues muchas veces no se conoce exactamente las tripas del asunto. Ahora esto se ha quedado un poco así. Ah, no, vale, así, adelante, ahora. Entonces, por eso, ¿no? Y ya me mencioné un poco a Aina, ya desde antes de que saliera, dijéramos, ChatGPT, ya se estaba como muy preparada la ley de inteligencia artificial, la directiva de inteligencia artificial europea, cuando salió todo el lío de la inteligencia artificial generativa, todos los policy makers del Parlamento, de la Comisión y de todos los estados tuvieron que dar una marcha atrás y decir, oye, que esta ley no está abarcando, esta directiva no está abarcando todo lo que es la inteligencia artificial generativa. Vuelve a darle la cosa para adelante y para atrás, tira y arroncha, que se dice, y bueno, hoy hemos llegado a tener un cierto marco legal, que es la IA Act, con una serie de tempos que ya habéis visto que este agosto pasado pues ya entraba en vigor esta directiva y a partir están aquí anunciados todos los milestones de aplicación de esta ley de inteligencia artificial que de alguna manera protege o nos da una cierta seguridad jurídica a la hora de determinar para qué se puede hacer inteligencia artificial. Si se hace inteligencia artificial, ¿qué requisitos tiene que tener esta inteligencia artificial? ¿Qué casos pueden usarse y qué casos pueden no? Ay, me he saltado. No está aquí, está más adelante, perdón. ¿Qué casos no debemos nunca utilizar inteligencia artificial? ¿O hay algunos casos o hay ámbitos en los que no deberían nunca aplicarse inteligencia? O sea, todas estas preguntas que, en el fondo, como decías, el desarrollo tecnológico ha ido mucho más rápido, no solo que las leyes, que eso siempre es así, ¿no? Sino que nuestra propia capacidad de entender el impacto de toda esta tecnología en nuestras vidas personales y en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Cuando hay servicios públicos que están siendo, dijéramos, automatizados, a día de hoy no tenemos ninguna garantía de casi nada, ¿no? Y visto lo que ha pasado con antiguos o con gobiernos del pasado de otros estados, que yo creo que fue como oye, que esto, nos han dicho que esto es la mar y morena y resulta que puede acabar con Rosario Labrona. Nos hemos hablado del caso de Holanda, pero bueno, eso ha habido familias, miles de familias afectadas por un mal uso o una mala interpretación de datos para ayudas que implicó que estas personas que recibieron estas ayudas tuvieran que devolver el dinero, no sé, desde arruinarse, quedarse sin casa, es decir, una cosa muy seria, que no estamos hablando de que te has tenido un descuento del 10% en la matrícula del no sé qué, o sea, suicidios, bueno, fue una cosa horrorosa. Pero si encima, ¿no? Que veníamos un poco aquí a hablar también del género, si encima pensamos en todos esos sesgos o todos esos impactos que puede tener o que genera la inteligencia artificial y hablamos de cómo impacta a las personas, no impacta muchas veces igual a personas de sexo masculino que a personas de sexo femenino. Y ahora me vais a preguntar que por qué, si es que soy una feminista, que lo soy, pero no soy feminazi, soy feminista, que no es lo mismo, ¿no? Y este análisis, ¿no? Dijéramos, de cómo afecta a las mujeres la inteligencia artificial, voy a intentar explicaroslo lo mejor posible. O sea, el Gender AI, perdón, es un nombre que se le ha dado a este campo, dijéramos, de aplicación de inteligencia artificial a cuestiones de género, ¿no? Que en principio, pues si somos tecnooptimistas, o sea, yo soy tecnooptimista
y antitecnosolucionista, que eso ya dices a ver cómo lo arreglas, ¿no? O sea, que aquí empezamos con palabras raros, pero no son tan raros. Hay muchas corrientes, ¿no?, que están desde hace... Yo soy una persona que trabajo en Internet desde el siglo pasado, que eso lo puede decir mucha gente. O sea, en 1999 yo ya estaba haciendo webs, entonces he visto toda la evolución de la industria digital en todas las fases, todas las crisis que ha pasado, etcétera, etcétera. Entonces, esto no sé por qué lo estaba explicando, pero lo que venía a resumir de alguna manera es que la tecnología ni es buena ni es mala. O sea, es el uso que tú le haces, cómo la estás diseñando, el impacto que puede generar, que puede ser positivo o negativo. La tecnología no es neutra, o sea, la tecnología está diseñada con unas intenciones. Entonces, aunque todos tengamos buena fe o que cuando diseñemos tecnología no estemos pensando en inventarnos la bomba atómica para entendernos, ¿no? O sea, estamos pensando en algo, un medio, un mecanismo que nos ayuda a hacer determinadas tareas que son teóricamente menos pesado o más eficiente o más eficaz o más exacto, ¿no? Cuando hablamos de género, pues como buena tecnóloga yo pienso, ostras, la de cosas que podríamos inventarnos con inteligencia artificial, ¿no? Aparte de que nos falta dinero para hacerlo, porque ya sabéis que el mundo de las startups o el mundo de la economía digital, solo el 2% de todo el dinero que se mueve en el mundo, o sea, solo el 2% va a parar a empresas que dirigen mujeres, con lo cual tenemos pocas oportunidades para poder generar una tecnología diseñada por nosotras, ¿no? Dicho esto, y le voy a quitar también la capa pesimista, igualmente la tecnología puede tener ese potencial de mejorar algunos procesos o mejorar situaciones, ¿no? He intentado traeros aquí también un par de casos, ¿no?, donde esta perspectiva de generación dijéramos, de uso de inteligencia artificial aplicada a determinados procesos son positivos para al menos esa mitad de la población que son las mujeres, ¿no? Quería traeros el caso de unas compañeras argentinas que se han inventado un sistema para procesar de manera automatizada datos en el sistema de administración de justicia, ¿no? Un poco en la línea de la inteligencia artificial que nos puede ayudar a hacer tareas pesadas, ¿no?, que son un rollo y que quitan tiempo a las personas funcionarias que podrían estar aplicando a otras cosas y tener unos resultados más eficaces. Pues este sería un caso, lo que hace es, a través de procesamiento del lenguaje natural, lee las sentencias de violencias machistas de un juzgado en concreto, que es el juzgado número 10 de Buenos Aires, juzgado penal, y son capaces de identificar, a través de una serie de procesos, patrones comunes, ¿no?, y determinar cómo a determinados delitos se le aplican determinadas penas, qué condicionantes hay, en qué fechas se están produciendo, por ejemplo, esas agresiones. Pues muchas coinciden en momentos en los que hay grandes partidos de fútbol o grandes conciertos, etcétera. Entonces te ayuda a ver cosas que humanos y humanas a lo mejor con tanta facilidad no vemos, ¿no? Eso es un uso de la inteligencia artificial práctico. Aquí, este es mi libro, como diría aquel, he venido a hablar de mi libro. No, este es un uso también positivo, creemos nosotras, de aplicación de inteligencia artificial a través de la introducción de metadatos, bueno, que esto ya es quizá muy técnico, pero no tan técnico. Los metadatos con perspectiva de género es algo que muchos sistemas que utilizan inteligencia artificial no tienen, no existen estos metadatos con perspectiva de género. Entonces, la música, en el caso de la música, nosotros todos aquí seguramente cogemos estas plataformas de música o el YouTube de turno y nos va recomendando una serie de vídeos concatenados. Tú no haces nada y y entras en un loop. Entonces, esos algoritmos que están recomendándonos contenidos, como nadie se ha molestado en pensar a la hora de diseñar la estructura de cómo tiene que funcionar Internet, no han incluido metadatos que identifican el género de las personas que cantan, que bailan, no pueden recomendarnos contenidos porque no tienen este atributo metido en su sistema de datos, ¿no? Y ahora hay un proyecto que queremos poner en marcha que precisamente lo que intenta es
de alguna manera, pues, acabar con esta carencia, que parece una tontería que no hayan metadatos o datos desagregados por sexo, ¿no? Y puedan identificar a las personas, que eso es un tema que a Lidia y a mí nos gusta mucho, lo de los datos desagregados por sexo, porque nos permite ver la realidad de otra manera, ¿no? Pero cuando ya cerrando un poquito, que no sé si me queda mucho, pero voy a ir al grano, en el fondo toda esta reflexión así un poco de charla, que no he intentado no ser muy técnica, creo que hoy en día sí tenemos una serie de retos muy concretos a la hora de diseñar políticas públicas, ¿no? Que era también una cosa que quería contribuir a contestar en este panel, es qué podemos hacer desde la gestión pública o desde las organizaciones que apoyamos a la gestión pública, qué aspectos han de tener en cuenta. Hay un proyecto que se llama Participation AI, en el cual también formo parte, es un grupo de investigación, donde llevamos investigando y haciendo encuestas y encuentros con personas que trabajan en el ámbito de las administraciones públicas. Y nos dicen, es que, a ver, me viene uno, me dice que tengo que... Y yo no tengo ni idea de por dónde empezar a diseñar una acción con inteligencia artificial. Me tengo que fiar del proveedor que viene aquí, que me explica que pin, que pan, que es un poco lo que decías tú, ¿no? Y al final... yo no tengo capacidad, no sé, si los datos los tengo en Excel, o sea, ¿qué me estás contando de inteligencia artificial? Y con esto vamos a montar aquí un sistema mega sofisticado y tal, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo creo que antes de que alguien venga y nos diga, como gestores públicos, incluso como ciudadanos con pensamiento crítico para hacer frente a esa gran propuesta que nos están diciendo, yo creo que lo primero de todo es ¿de dónde vamos a sacar los datos con los que vamos a entrenar esta inteligencia artificial que vamos a crear, ¿no? O sea, lo primero de todo. Y a partir de ahí puede venir todo lo demás. Y sobre todo, estos datos están desagregados por sexo. Tú tienes organizada toda la ciudadanía, hemos dividido por sexos, porque a lo mejor no es lo mismo lo que necesita una mujer de esta edad que un hombre de esta edad, ni siquiera de la misma edad o de edades diferentes. Es decir, que al final la capacidad de tener información desagregada por sexo nos va a dar o nos va a visibilizar necesidades diferenciadas, ¿no? Eso para empezar. A ver, que no veo nada por aquí. Sí, las auditorías continuas, ¿no? Ya hay gobiernos, Francia e Inglaterra ya están empezando a exigir sistemas de auditorías, ¿no? Que esto está linkado un poco con la ley de inteligencia artificial también, ¿no? Y de la explicabilidad de cómo están funcionando estos algoritmos, ¿no? Las auditorías son una garantía que deberíamos de exigir como poderes públicos o como gestores públicos a todos aquellos que nos vienen a vender una tecnología para saber qué está generando, o sea, qué tipo de impacto está haciendo. O sea, hay que llevar unas métricas, un control, una monitorización. Diseñar esa inteligencia artificial también, de la mano con las comunidades afectadas, con los ciudadanos y ciudadanas afectadas. Hay que hacer focus group, no hay nadie que sepa cómo prestar un servicio público digital sin tener en cuenta a los usuarios y usuarias a los que va destinado ese servicio. Y eso es un proceso de participación que, no sé, nuestra ciudad debería estar orgullosa porque tiene una de las plataformas de participación ciudadana más utilizadas en el mundo, que se aplican en esta ciudad y que se ha, dijéramos, exportado. Creo que Brasil lo está petando. Hay 200 millones de ciudadanos que están interactuando con tecnología para co-crear de alguna manera con la administración pública, políticas públicas, ¿no? Y eso es muy relevante. Y ahí es donde entran también las mujeres, porque hay sesgos en estos datos. Y entonces, ese sesgo, de todos esos datos históricos que no tenemos, podemos paliarlo con esa co-creación, ese proceso de co-creación y capacitar a funcionarios y funcionarias. Eso casi que tendría que estar como en lo primero de todo. Arriba de todo, nosotros, las personas que trabajamos en entornos digitales, nos autocapacitamos y nos autoformamos constantemente. Yo, en mi caso, desde hace 25 años estoy siempre estudiando, porque la tecnología siempre está innovando, siempre aparecen cosas nuevas, siempre tienes que aprender cosas nuevas, siempre tienes que estudiar. Pero las personas que son responsables de servicios públicos deberían de estar provistas de un presupuesto mínimo anual para poder formarse y tener tiempo para ello, ¿no?
Otra de las medidas que pueden tenerse en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas de inteligencia artificial es el tema de los registros, ¿no? Los registros de algoritmos. Uno de los proyectos de IA Ciudadana que hemos mencionado antes y los que formamos parte, pues están precisamente haciendo eso, y en breve vamos a sacar un informe haciendo una recopilación de todos los registros de algoritmos de inteligencia artificial que se aplican en servicios públicos para tener una guía y saber por dónde empezar, a ver qué ha salido bien, qué ha salido mal, ¿no? Y luego esa exigencia de transparencia algorítmica tan importante que ya se tiene que ya solicitar directamente by default a los responsables. No sé si tengo que apuntar ahí, aquí, o se acabó chimpo, no sé si queda mucho tampoco. Yo creo que ya no queda más. Así que con esto he querido hacer un paso muy rápido a esa visión de cómo la inteligencia artificial incide en políticas públicas y cómo podemos evitar los sesgos de esas inteligencias artificiales con respecto al género y a ver si aprendemos entre todos y todas a llevar esta nueva era que nos viene ahora tan desconcertante, tan interesante y tan, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y tan de repente como urgente, ¿no? Porque todo es para allá. Así que, bueno, pues eso. Gracias. Muchísimas gracias, Thais. Ya nos estamos, ¿no?, adentrando un poco en algunos elementos evidentemente más críticos, introduciendo cuestiones de género. Lidia, te toca a ti cerrar un poco esta primera parte y luego abriremos turno de pregunta. Perfecto. Así que adelante, gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y por esta conversación, diálogo. Creo que al final cada una ha aportado como una perspectiva bien diferente y yo creo que luego nos será muy interesante cómo los puntos en común dialogar y los que no han salido tan bien, ¿no?, interlocutar unas con otras y también con Andrea, que nos va a ir ¿no?, lanzando las cuestiones a debatir también. Yo me gusta siempre empezar, cuando hablo de tecnología, sobre los diferentes paradigmas que hay del abordaje sobre las tecnologías en general y concretamente para la inteligencia artificial. Yo creo que es muy relevante también rescatar también todo el pensamiento que se ha producido, todos los estudios a lo largo del conocimiento en las tecnologías y en las implicaciones sociales. Está el paradigma todavía hegemónico, no fue hegemónico en sus inicios, no ha seguido siendo hegemónico, pero hoy con las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial generativa y todo lo que mueve, ¿no?, en nosotros, en nosotras, en las implicaciones para las políticas públicas, vuelve a estar con más fuerza que nunca. Este determinismo tecnológico que nos dice que está relacionado también con lo que decía Thais del solucionismo, de nos va a solucionar todos los problemas, ¿no?, con esa inteligencia artificial, esa digitalización, ¿no?, cada vez más intensa. Pero en ese paradigma vemos que la concepción de las tecnologías es una concepción neutra, no vemos quién las diseña, no vemos, ¿no?, cómo están diseñadas, qué hay dentro, ¿no?, sino que vemos el impacto solo de las tecnologías a nivel de la sociedad, ya sea individual, ya sea social, ya sea económico, ya sean las políticas públicas, y ese impacto se plantea de una manera universal, predictible y unidireccional, ¿no?, es como las tecnologías y el impacto social que tienen, ¿no?, a diferentes escalas. Pero, por ejemplo, no se ve, y también los cambios tecnológicos se ven como endógenos, ¿no?, es como una cuestión, ¿no?, del desarrollo tecnológico, no vemos tampoco eso, cómo se está produciendo, autónomos a la acción humana, a los valores humanos, a lo que está pasando en las organizaciones, a las relaciones de poder, también en las empresas tecnológicas y en donde se produce y se debate tanto políticas públicas tecnológicas como la producción de la propia tecnología y cómo eso afecta también a las propias tecnologías, a qué tecnologías tenemos, a qué inteligencia artificial tenemos en estos momentos. Y por otro lado, a las personas usuarias se las desprovee de capacidad de agencia, de apropiación de esas tecnologías, ¿no? Entonces también esa crítica, ese determinismo tecnológico tan presente hoy en día. Vemos, estas son noticias de la prensa,
cómo desde ese determinismo tecnológico podemos encontrar visiones utópicas de las implicaciones de las tecnologías digitales. Por ejemplo, estas son noticias recientes. La inteligencia artificial al rescate de la naturaleza, las nuevas tecnologías mejoran el rendimiento de las matemáticas en un 25%. Las personas, los niños, las niñas no cuentan. Es la inteligencia artificial la que tiene como ese poder, ¿no?, de transformar, ¿no?, incluso la inteligencia humana, ¿no?, en las competencias matemáticas. La OIT cree que la inteligencia artificial creará más empleo del que destruye, la propia Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, crea lugares de trabajo nuevos, ¿no?, y por lo tanto aumenta la ocupación con todo el debate que tenemos también, pero luego en la misma línea, ¿no?, del determinismo tecnológico pero con visiones distópicas, encontramos también las noticias contrapuestas, incluso en la misma línea editorial. Las pantallas, la nueva droga que afecta a los jóvenes, han arruinado los móviles la salud mental de los jóvenes. La ciencia busca explicaciones a un problema universal. El conseller señala la relación causa-efecto entre los móviles y el acoso escolar, entre los principales problemas de la educación, ¿no? Y ahí ese impacto también en negativo de las tecnologías. O la inteligencia artificial destruirá 1 de cada 4 empleos actuales en España. Un apunte sobre los empleos. Estuve revisando todos los estudios que se habían hecho sobre el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías en general en la destrucción o creación de nuevos empleos, y hay mucho debate, ¿no?, sobre si va a crear más o va a destruir más, ¿no? Ahí está el gran como debate de los diferentes estudios, que no hay un consenso. Lo que sí que hay un consenso es que las ocupaciones que no destruirá, sobre todo, serán aquellas que la interacción social es, ¿no?, el factor principal del trabajo, esa interacción social, y nos conecta también con los trabajos del cuidado, ¿no?, en todas sus dimensiones, y en las profesiones donde la capacidad de análisis, ¿no?, de analítica, de conocimiento, de análisis, es importante también, ¿no?, que vemos también lo que se ha comentado también las compañeras, de cómo esa capacidad, ¿no?, el factor humano que hay detrás de la interpretación de los datos es muy importante, esa capacidad analítica, y aquí hago un apunte sobre la importancia de la interdisciplinariedad, sobre todo cuando estamos hablando de tecnologías que afectan a personas, donde están implicadas personas. Por lo tanto, todo el conocimiento en ciencias sociales, ¿no?, en todas las teorías sociológicas, ¿no?, psicosociales y de la perspectiva de género, tiene que ser fundamental para crear tecnologías que realmente incorporen, ¿no?, ese estudio también, ¿no?, de qué impactos, de cómo estamos diseñando esa tecnología, hacia dónde vamos. Últimamente leía un estudio que señalaba cómo puede ser que en la medicina, para sacar un nuevo tratamiento, una nueva medicina que tiene impacto en la salud de las personas, se hagan estudios, ensayos, se invierta mucho dinero, ¿no?, y tiempo de análisis, de investigación, y cómo las tecnologías, con el impacto que tiene la noticia que ha comentado Thais Ruiz de Alda, con el tema del impacto que tuvo en el tema de las ayudas sociales, ¿no?, ese fallo en la detección de personas y esos suicidios, ¿no?, de personas que no tenían para comer porque la inteligencia artificial, el algoritmo, había dicho que esas personas, ese grupo social, no era merecedor de una ayuda social. ¿Y cómo puede ser que con todo lo que está pasando, ¿no?, y ese también impacto, ¿no?, y cómo está construida esta tecnología, no tengamos más estudios, ¿no?, sobre cómo la estamos elaborando, e incorporando también esa perspectiva de las ciencias sociales y de género, ¿no?, y también en las consecuencias que tiene, ¿no?, esa implementación que está habiendo? Siguiendo, ¿no?, el desarrollo como de la aproximación al análisis de las tecnologías, vemos que en los años 70 ya empezó desde el feminismo, el ecologismo y el pacifismo a cuestionarse esa neutralidad del desarrollo tecnológico, que fueron identificando cómo los procesos tecnológicos involucran valores, estructuras y relaciones de poder social. Por lo tanto, las tecnologías ya dejan de ser neutras. Tenemos que ver quién está diseñando estas tecnologías. Y estos conceptos a mí siempre los llevo para también entender cuando decimos, no, es que las tecnologías están diseñadas mayoritariamente por hombres y por lo tanto tiene unas consecuencias, ¿no? Esto parece como, ¿no?, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Y hay dos conceptos del Social Construction Technology, el modelo Scott, que le llaman, que me gustan mucho. Uno es la flexibilidad interpretativa, de que siempre cuando se está diseñando una tecnología, un artefacto, hay un momento de interpretación que
lo técnico, el conocimiento previo no funciona, o sea, tenemos que pensar qué solución le damos, ¿no?, hacia las necesidades que van a ser cubiertas, y aquí se han comentado también algunos ejemplos donde esas necesidades no estaban bien diseñadas, ¿no?, bien a nivel, lo que decía también, a nivel de las ciencias sociales, hay falta un conocimiento importante, y esa flexibilidad interpretativa al final lleva a que el grupo social relevante, las personas que tienen poder de decisión de decir, no, vamos para allí, pues es al final la decisión que se acaba tomando. Pero esa decisión no es técnica porque no hay un conocimiento previo. Es una decisión que tiene que ver con la cosmovisión de la persona. Entonces, esa persona con ese grupo social relevante, tenemos que tener en cuenta quién son, ¿no?, y qué valores tienen y, por lo tanto, hacia dónde van esas decisiones en esa flexibilidad interpretativa que en un momento donde la inteligencia artificial generativa avanza tan rápido, hay muchos momentos de flexibilidad interpretativa, ¿no?, como decía Aina, ¿no?, desde el 2021, ¿no?, que la generativa, ¿no?, irrumpió, y hay muchos momentos, ¿no?, de hacia dónde vamos y cómo lo hacemos de lo mejor posible. Thais también comentaba todo el tema de la legislación, ¿no?, cómo es un tema de ensayo-error, pero no tendría que ser, ¿no? No tendríamos a lo mejor que ir tan rápido, sino de ir mejor, ¿no?, en el sentido de más informados, informadas. Estos fueron conceptos muy útiles para la perspectiva feminista de las tecnologías y al final tiene mucho que ver con la posición, la estructura ocupacional de las empresas tecnológicas, ¿no?, esa masculinización y esa lucha que hubo también por la hegemonía, ¿no?, de cuando se digitalizó, cuando las tecnologías tomaron poder, ¿no?, al final cada vez están teniendo más poder. Por lo tanto, aquí hay el estudio de 92 de Cynthia Cockburn que analizó cómo era una cuestión también de poder. ¿Y en qué sentido? ¿No? Aquí hay como esa línea del tiempo, ¿no?, cuando pensamos en programación, ¿no?, de las tecnologías, en programador de los algoritmos, pensamos como, ¿no?, una figura masculina, pero es que las programadoras iniciales eran mujeres, ¿no?, y es como eso, como rompes el estereotipo que tenemos de quién ha programado siempre, quién tiene esas competencias y por qué eran mujeres. Aquí están las fotos. Ahora, con esta visión actual, cuando vemos las fotos, incluso se ha llegado a interpretar que estas mujeres que aparecían en las fotografías de la supercomputador ENIAC, que se creó en el 1943-46, eran personas, no eran mujeres, pero que estaban allí haciendo otros trabajos, pero eran programadoras. Y esas programadoras anteriores ¿no?, a esta parte de la computación eran profesiones feminizadas, porque era un cálculo manual y era un trabajo preciso, ¿no?, que necesitaba personas humanas. Ahí, ¿no?, las máquinas no estaban todavía haciendo ese trabajo más mecanizado. Era un trabajo rutinario, mecánico, tedioso, que requería atención, minuciosidad y precisión, ¿no?, que son lo que se asocia también todavía hoy, ¿no?, a las competencias de las mujeres, ¿no?, esa parte de minuciosidad, precisión, ¿no?, y no pasa nada que hagan trabajo mecánico porque no están muy atentas, ¿no? Ese trabajo también era un trabajo administrativo. Luego, ahí he puesto el libro de Cynthia Cockburn, de Brothers, que ella analizó cómo cuando las tecnologías fueron ganando poder, y vemos que cada vez que ganamos poder, que las tecnologías ganan poder en la sociedad, más se masculinizan, ¿no? Y ahí Brothers, ella explicó, no bien casos de estudio, cómo cuando se digitaliza, y eso tiene que ver también con la certificación en competencias, y eso en las políticas públicas es muy importante. Cuando llega una nueva tecnología, quien tiene la certificación en competencias, esa formación específica, es quien luego tiene más sueldo, ¿no? Es como está capacitado para hacer este trabajo, por lo tanto, le subimos de categoría. Pues hay una lucha muy importante, ¿no?, donde los hombres al final consiguieron esas competencias acreditadas, que las mujeres no, y acabaron a lo mejor haciendo el mismo trabajo, pero como estaban certificados, ganando más. Eso fue una lucha, se fue desarrollando. El estereotipo del informático, ¿no?, que nos llegó al principio de los 90, ¿no?, del perfecto hacker, ¿no?, y del informático ideal, era una persona con escaso interés en las personas, ¿no?, en su entorno, en las relaciones sociales, donde el cuerpo para él no era importante, ¿no?, es como lo que importaba era la mente. Y es interesante porque hoy en las plataformas digitalizadas, por ejemplo, la plataforma Guild para la contratación de profesionales de la informática para la programación, uno de los patrones que detecta su algoritmo para contratar a personas que son capacitadas para la codificación, la programación, es que se identifica el capital social, visto como el contenido que comparten plataformas como GitHub, ¿no?, que es donde producen ese conocimiento también mucho del código abierto,
sus aportaciones, y luego el tiempo que pasa en sitios de manga japonés. Y ese indicador es un indicador fiable de codificación fuerte, ¿no? Para esta empresa Guild, que no lo hace con una ideología concreta inicialmente, lo hace por correlaciones, ¿no? Las personas que codifican mejor están consumiendo estos productos de manga japonés y, por lo tanto, codificarán mejor, ¿no? Y ahí, con todos los sesgos que eso conlleva. Hemos pasado ese estereotipo, ¿no? Y lo he puesto aquí la plataforma Digital Guild porque conecta el uno con el otro, y estamos en esa cultura programmer que estáis también, ¿no? ¿no? Hemos coincidido en otros foros y también, ¿no? hemos hablado sobre ello, la cultura programmer, ¿no? De brothers que programan, ¿no? Estos brothers, además me gusta mucho la relación con el libro de Cynthia Cockburn, ¿no? Los brothers, que los hermanos, la hermandad, la patria, ¿no? También podemos referirnos también ¿no? a todos los textos también de las feministas ilustradas, ¿no? Esa fraternidad que nunca llegó a las mujeres, esa patria, con esa cultura programmer, que ahora ya sí que el cuerpo importa, y aquí es una imagen de Elon Musk que dice que es una imagen, no es él, es la imagen que la inteligencia artificial proyecta sobre él, pero ese culto al cuerpo y esa masculinidad hegemónica ya no es la masculinidad friki del informático, ¿no? Que no se relacionaba con gente que no estaba programando, jugando. Es una masculinidad hegemónica con unas relaciones de poder muy importantes y con casos de acoso sexual muy importantes, como no se conoce, cada vez están saliendo más en Silicon Valley. Por lo tanto, esa importancia de incorporar esa perspectiva feminista STS, ¿no? De los estudios de ciencia y tecnología, que incorporan esa doble dirección en cómo la ciencia y la tecnología tiene a mí me gusta mucho también ese concepto de gender scripts, guiones de género, tienen unos guiones de género, esos valores, la flexibilidad interpretativa que comentaba, incluye también una mirada de género sobre hacia dónde van esas tecnologías, para quién se usan, ¿no? Y por qué, y hay un impacto, por lo tanto, en la sociedad, en una estructura social pues más desigual, unas prácticas sociales y unos imaginarios, ¿no? Androcéntricos, y luego también la importancia de cómo la sociedad también hace que el diseño de las tecnologías pues, sea androcéntrico también, ¿no? y patriarcal, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y a la vez cómo la apropiación de las tecnologías también importa para ver ese efecto. En relación a esa apropiación, vemos que es muy importante, Bruno Latour lo estudió también, que la tecnología, una vez se diseña, tenga sus aliados, ¿no? Aliadas, para ese uso preestablecido de las tecnologías. Y por lo tanto vemos también ese consumo masivo de TikTok, de los datos, de cómo les interesa que estemos constantemente usando las redes sociales para monetarizar nuestro tiempo, ¿no? Y ahí ese gráfico de las empresas que están detrás, ¿no? de los vídeos virales de TikTok, pero también pueden haber otros usos contrahegemónicos, ¿no? En relación a la intención con las que se han diseñado. Y vemos, por ejemplo, también el impacto que ha tenido el Me Too, ¿no? En relación a nivel social, ha sido a partir de las tecnologías también, ¿no? Que se ha hecho al final una revolución de la subjetividad de las mujeres y del movimiento también, ¿no? social de mujeres, con esa visibilización de la violencia sexual. O sea que es importante también la capacidad de agencia de las personas cuando estamos usando la tecnología. Vale, paso rápido porque ya quedarán pocos minutos. ¿Quién está el empleo TIC? Pues el 82% de las personas que están ocupadas como especialistas TIC son hombres, ¿no? Estos son datos del Eurostat y de la EPA de nuestra encuesta española. A nivel de los estudios, pues el 73% de las personas que estudian ingeniería y arquitectura son hombres, son chicos. Arquitectura también, o sea, y también hay algunas profesiones también aquí más feminizadas. Imaginaros si ¿no? quitamos esa parte, ¿no? Sería, yo creo, hacia un 12%. Vemos luego que en quien toma las decisiones a nivel de creación de conocimiento, vemos ¿no? tradicional diagrama de tijeras, que las chicas están llegando más a la universidad, pero luego quien acaba tomando decisiones a la hora de generar conocimiento son los hombres. Ya vemos aquí, en esta gráfica ya no son los catedráticos, catedráticas, solo son después de los investigadores postdoctorales, el personal fijo ya se desagrega entre el 27% solo son mujeres en la universidad, quien está diseñando ese conocimiento desde la investigación pública, porque si lo
hablamos de investigación privada, aún la brecha es mayor. Este dato es de Cataluña, no es, ¿no?, de otro país. En España tenemos el mismo dato y en la Unión Europea también. Y si miramos los gráficos de Estados Unidos, también tendríamos el diagrama de tijeras. La brecha salarial pues, es mayor en las profesiones científicas y técnicas que en el resto de profesiones. Un 26% de brecha salarial en vez de un 18% en las otras profesiones. Y a nivel de la inteligencia artificial, quien está trabajando en Facebook en el ámbito de la inteligencia artificial, un 85% son hombres, solo un 15% son mujeres. Y en Google, pues menos todavía, el 10%. A nivel de la intersección género y raza, vemos que un 51% son personas blancas, la mayoría hombres. Asiáticos aún sí que el porcentaje es alto, pero por ejemplo de personas negras solo un 3,7% o de personas latinas solo un 5,9% están trabajando en el diseño de tecnologías, en el caso de Google. Pero las tecnologías colaborativas también la brecha, ¿no?, persiste, incluso se amplifica en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, quien está desarrollando el software basado en R, en software libre, pues los equipos formados 100% de hombres es 86%. ¿Qué pasa aquí? Las desigualdades en las condiciones de trabajo que hemos visto. Las normativas de género ligadas todavía a la división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres, aunque sean informáticas académicas, tienen que cuidar de sus criaturas, de cuidar de las personas dependientes. Esas organizaciones, ya no son la administración pública, que aún tienen horarios más regulados, sino en las nuevas organizaciones de la tecnología, donde la plena disponibilidad, aunque sea también para jugar a pádel, a básquet, ¿no?, como vemos en las empresas de Google, pero esa plena disponibilidad laboral, ¿no?, todo tu tiempo tiene que ser para dedicar, ¿no?, a esa hobby al final, que es el trabajo en tequi, ¿no?, en las tecnologías, hace que las mujeres no estén llegando a la toma de decisiones de esas tecnologías digitales. Y por lo tanto, esa expulsión de las mujeres del sistema de tecnología e investigación, esa falta de capital simbólico de las mujeres, por lo tanto, muy importante ese concepto de Pierre Bourdieu, ¿no?, de esa capacidad de crear nuevas ideas, nuevos conceptos, y las tecnologías de inteligencia artificial tienen mucho poder de capacidad de crear nuevos imaginarios, nuevas realidades, nuevas experiencias, y por lo tanto el conocimiento androcéntrico. ¿Y quién entrena, ¿no?, qué tipo de tecnologías? ¿Quién está entrenando? Pues más del 80% son hombres, ¿no?, lo que comentaba Aina, de ese entreno de las tecnologías de inteligencia artificial. Y luego me pregunto yo, ¿y en qué marco ideológico? La flexibilidad interpretativa, ¿no?, ¿en qué cosmovisión? Vemos también que esto en las tecnologías blockchain, que en principio eran como un oasis para, ¿no?, la colaboración internacional, para la transformación del mundo, porque las normas las rigen la propia comunidad. Un 92% del personal ejecutivo de las empresas blockchain son hombres, o sea, aún hay más, y mira que son en principio horizontales. Wikipedia, solo un 11% de editoras son mujeres. ¿Y quién hay, ¿no?, a nivel de la imaginario de las personas que entran en la IA? Pues vemos cómo amplifica los sesgos de género, ¿no? En el tema del trabajo también se ha visto cómo se recomienda para empleos a mujeres vinculados más al trabajo en equipo, y a los hombres se recomienda más para empleos para liderar, ¿no? Y a nivel también de ese vínculo con la visión del mundo, la UNESCO ya ha pedido a las tecnológicas que revisen el entrenamiento de la IA, porque está distorsionando el holocausto, ¿no? Está al final blanqueando el holocausto también. O sea que esta parte, ¿no?, que se comentaba de la importancia de que haya una IA pública es fundamental. La exclusión de procesos de selección de las personas en paro también está muy, ¿no?, en la agenda de los sesgos. Y esa IA generativa que se basa en datos, en patrones estadísticos, en parámetros, ¿no?, de si tiene alimento, digamos, hace buenas predicciones, si no, no. ¿Y qué pasa con las personas que están en los márgenes? Con quien no cumple la normativa de género o de otras normativas. No existe ese conocimiento. Pero cuando no existe el conocimiento, la inteligencia artificial no dice que no sabe, se lo inventa, ¿no? Es como, al final es como un mansplaining, pero digital, ¿no? Cumple todos los parámetros, ¿no? Además, hace ver que lo sabe, ¿no? Tiene una asertividad muy grande, es como habla muy seguro de, no, estos son los 3 factores, no hay más. Aunque el tercero se lo invente.
no desarrolla comprensión real, profunda y empática, ¿no? Todo el tema también, ¿no?, de las competencias de la empatía, no hay ninguna capacidad empática allí. Y luego también no sabemos de qué fuentes se alimenta la IA, las bases de datos no las conocemos, son privadas y no es como la fórmula de Coca-Cola, no sabemos cómo se está, de qué fuentes se alimenta. Por lo tanto, nos interpela la soberanía tecnológica. ¿Qué soberanía tecnológica tenemos para decir, ¿no?, algo con inteligencia artificial si no sabemos de dónde están esas fuentes, si son reales o no? Por eso tenemos la capacidad humana, tiene que ir chequeando porque se lo puede llegar a inventar. Y no dará garantías de que la información guardada y compartida no se comparta a otras, ¿no?, empresas, ¿no? Y esa es la parte también de la soberanía tecnológica que al final nos quita soberanía. Y para acabar ya, todo el tema de la Internet de la vigilancia en el ámbito de las políticas públicas, que ha salido un poquito también con TAIS, ese rastreo de todo lo que hacemos y decimos en Internet, ¿no?, a nivel sociológico y psicológico, social, tienen todo nuestro conocimiento profundo de lo que decimos y no decimos, pero también con sesgos también. Saben que clicamos un botón, pero no sabemos con qué intención, ¿no? Y ahí necesitamos esa interpretación de las ciencias sociales, básicamente. Trabajadores somos, al final, todos, todas, todes, trabajadores alineados de las empresas tecnológicas. Cada clic, cada like, cada aceptar condiciones, cada vez más, si no tienes que pagar, ¿no?, de las cookies. Hay un ingreso económico en la empresa y tenemos menos soberanía como persona usuaria. No sabemos qué hacen con esos datos ni a quién se los venden. Y la identificación de personas, o sea, al final la inteligencia artificial en cómo se está trabajando muchas veces en las políticas públicas y sobre todo en las empresas, no nos identifica como personas, sino que nos identifica como personas de un grupo social. Y ojo, nunca caigamos en ser un grupo social estigmatizado, porque la inteligencia artificial entonces nos pone ese ojo analizador y puede que acabemos, como comentaba Thais, ¿no?, con esas consecuencias de políticas públicas que no tienen en cuenta, ¿no?, esa parte humana, ¿no?, y acabemos siendo víctimas al final, ¿no?, de un error de la inteligencia artificial. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Lidia. Diría, hacemos un aplauso para las tres, ahora que hemos terminado. Muchísimas gracias. Nos quedan poco menos de 10 minutos. Yo creo que valga la pena recoger algunas preguntas. Os invitaría a hacer preguntas muy cortas para poder luego tener espacio para responder. Creo que hay un micrófono de sala preparado, así que si hay 3 preguntas, la podemos recoger ya. Sí, por favor, una. Adelante. Bueno. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por este debate-conferencia. Y bueno, mi duda viene más para Thais, porque hacía referencia al Music Gender y no sé si me quedó claro o no, pero entendí que era como los metadatos, eran datos que se recogían para como una especie de dividir el género, no musical, sino el género del artista, ¿no? Yo esto no sé si lo veo bien del todo, ¿no? Porque eso haría como más desigualdad a la hora de googlear, ¿no? Sería como una política más desigual. Sí. Gracias. Vamos recogiendo la pregunta, si nos aseguremos que hayáis participado. 1, 2 y 3. Adelante la segunda, gracias. He vist que vostès tres coincideixen en el fet que hem d'anar molt ràpides. S'ha d'anar molt ràpid, s'ha d'anar molt ràpid. Vostès que es dediquen a la investigació i que tenen influència en diferents llocs, no es pot qüestionar que potser no és tan bo per nosaltres anar tan ràpid? Eso estem fent. Muchísimas gracias. La tercera. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo quería preguntar si en estos espacios de diálogo sobre la IA, que hemos hablado mucho de sus riesgos sociales, de género, también se están introduciendo los posibles riesgos medioambientales que supone ahondar en estas IAs, es decir, la gran carga energética que tiene. Es un poco al aire, a ver si alguien puede darnos un poco de claridad si se están hablando, es decir, la gran carga energética de agua, todo lo que supone y la gran huella de carbono que supondría ahondar en este tipo de tecnología. Muchísimas gracias. Entonces, ¿hacemos 1, 2 y 3, no? Sí. Yo intentaré ser muy concreta en tu pregunta y muy rápida, a ver si lo consigo.
parece mentira que esté pidiendo más información, o sea, que crea que sea bueno pedir más información, como por ejemplo exigir más metadatos en un mundo en el que vivimos bajo el capitalismo de la vigilancia, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté esta señora diciendo, no, más datos, más datos? Resulta que es darle al revés. Has hecho bien la interpretación de para qué sirven los metadatos, ¿no? Que son esas piececitas de información que están contenidas en este caso música, pero también a películas de Netflix, etcétera, etcétera. Pero esa información, lo que no te he explicado, y está muy bien y es muy buena pregunta, es que estos metadatos no son de acceso público. ¿Por qué? La industria de la música musical ha sido lo suficientemente madura hace 20 años para generar estándares en cómo tendría que fluir esa arquitectura de datos, ¿no? Las plataformas de streaming cogen datos de un organismo, un consorcio que se llama DDX, que es Digital Data Exchange, y es un consorcio global. Está la British Library, o sea, hay gente archiveros, gente que viene del mundo de las bibliotecas, que se han dedicado a metataguear todo, y por otro lado los digitales. Entonces, ese circuito de información no es abierto al público, es cerrado. Y dos, tienes razón, porque en la capa que yo creo que hacia donde vas, que es hoy en día decir que perteneces al colectivo queer no es algo seguro en muchos países y algo que te van a tocar las narices en un país muy cercano. Ahora, pero perdona que te toque, Andrea, pero es en Italia, que están aplicando políticas públicas de regresión muy, muy importantes con respecto a colectivos queer. Entonces, no está tan claro que aplicando y dando información sobre qué identidad de género tiene cada uno, ¿vale? Y si no está protegida esa información, pueda caer en manos no deseables. O sea, no sé si te he contestado más o menos, pero esa es algo que he omitido porque tenía 5 minutos y esto del DDX es un pero es un circuito paralelo solo para música, para gente profesional de la música, y a lo mejor tú ni siquiera verías esa información de género porque estaría encriptada, que eso es lo que nosotras proponemos. O sea, que haya seguridad, porque si no, vaya gracia. Gracias. Gracias. ¿Quieres responder a una de las dos sobre el tiempo, la otra? Sí, aprovecho. Yo creo que el tema energía y agua es súper importante. Se tendría que hablar muchísimo más. Y yo he intentado hablar del impacto en las administraciones públicas, pero a mí lo que más me preocupa es el impacto en el empleo, que ha salido por aquí. Y ya tenemos mucha investigación para predecir qué va, impacto sobre el empleo y sobre la democracia al final a través de cómo votan los ciudadanos. O sea, hay bastante consenso ya que lo que se llama Routine Bias Technological Change, o sea, la tercera revolución industrial, es una de las causas, junto con el proteccionismo, inmigración, hay varias, pero seguramente la más importante, de que los sitios left behind, que se han quedado atrás de la tercera revolución industrial, estén votando por partidos populistas porque no se pudieron adaptar a tiempo. O sea, se fue mucho del empleo cualificado a las ciudades, se concentró la riqueza, hay aumento en las desigualdades y esas zonas no llegan. Pero es que ahora la cuarta revolución industrial se está debatiendo y yo participo en esos debates de si será el 47% o el 4%. Pero la cosa será grande. Será sobre los trabajadores en ciudades más cognitivos y educados y lo que también sabemos es que para que la gente se adapte a un cambio, yo no digo que no nos podamos adaptar, pero hace falta tiempo. O sea, si alguien ha ido a la universidad y se ha entrenado para hacer un trabajo y de repente cambian las condiciones, igual se crearán empleos. Pero hará falta un tiempo para que la gente se adapte. Y luego todo el sistema de aspiraciones sociales que hemos montado, que es tú tienes que ir a la universidad y con eso tendrás un buen trabajo y tal, ahora va a cambiar. Y igual iremos a profesiones más humanas y habilidades sociales, y yo no digo que... Pero que sí va a haber impactos, creo, realmente grandes, será por ese mecanismo
y cómo la gente, si se queda atrás, pues ahora lo que está pasando es que votan por la extrema derecha, populista. Y si se nos cae... Entonces, yo creo que un poco poner el énfasis de la IA en esos factores materiales, de cómo afectará la distribución de riqueza, etcétera, va a ser muy importante para poder transitar esto. En relación al tema de si es necesario, ¿no?, que hagáis este proyecto, creo que sí, que es muy importante, porque el problema es que la IA, si no lo hacemos, ¿no?, de identificar el género, el sexo, lo hace la propia inteligencia artificial, y sabemos que cuando no está marcado, lo marcan como masculino, ¿no?, el masculino universal, o depende de dónde está asociado, ya marcan como femenino cuando a lo mejor no lo es. Lo que sí que se sabe es que para las personas no binarias la inteligencia artificial falla al 100% de las veces. No, o sea, hay estudios, no los he traído, pero los tengo, falla al 100% de las veces. Entonces es muy importante marcar, ¿no?, ¿no?, desde dónde estamos hablando, ¿no?, también incluyendo a las personas no binarias, pero también viendo, ¿no?, las desigualdades de género ahí. Y en relación a si tenemos que ir rápido, no, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que hacer una reflexión sobre cómo lo estamos construyendo. Los algoritmos no pueden ser un secreto de las empresas, sino tenemos que ver de qué fuentes están alimentando. Incluso teníamos que decir, mira, no la usamos hasta que no nos deis garantías de que lo que estamos usando tiene un mínimo, ¿no? Además, la Unión Europea está trabajando también de todo el tema de que están tomando datos, todo el tema de datos que saltan muchas normativas, ¿no?, a nivel, ¿no?, de regulación tanto de derechos humanos, de protección de datos, y ahí hay que trabajar, por supuesto, y ver también eso, lo que decía, los estudios de qué estamos generando, qué impactos, ¿no? Y si a lo mejor es que no tendremos que sacarla al mercado si está generando lo que, ¿no?, en algunos casos está generando. Y en relación al impacto de la huella de carbono, por supuesto que tenemos que también que mirar todo el tema del impacto ecológico. Y en relación a eso, en relación a los trabajos, un ejemplo también de vivencia de la inteligencia artificial en el trabajo. Ahora en el mundo de la investigación se está trabajando mucho de a l'ús de la inteligencia artificial ens ajudarà molt a la recerca y entonces evitaremos muchos tiempos, tal, y lo estamos usando para transcribir. Entonces, ¿qué pasa? Que se ahorra, entre comillas, dinero de una persona que tú pagas un sueldo para que transcriba, ¿no? Entonces, esa persona ya no tiene esa ocupación, ¿no? Bueno, tiene otras, pero no, esa no. Lo hace la inteligencia artificial, pero luego, ¿qué pasa? Que las personas investigadoras tenemos que revisar lo que hace la IA y da muchísimo más trabajo, casi que si transcribes tú la entrevista. Un ejemplo, pero tengo miles, a cada frase hay uno. Es una investigación que estamos haciendo sobre los usos del tiempo, ¿no? Si están cambiando, ¿no?, en relación al género. Y en la transcripción que me hizo la IA me dice una mujer inmigrante que decía, no, yo ya no tengo plancha en casa. Y estaba yo haciendo como notas y yo, claro, digo, ¡guau, qué descubierto! ¿No? He descubierto algo muy importante. Una mujer ya no tiene plancha en su casa. Cuando escucho el audio era, sí, tengo plancha en mi casa, ¿no?, pero la uso menos. Como de, ¿qué me ha dicho? O sea, de la inteligencia artificial, o sea, como si no estamos atentas minuciosamente como las programadoras, ¿no?, que iban minuciosamente, nos podemos acabar diciendo, ¿no?, creyendo lo que nos está diciendo cuando en realidad se lo ha inventado, ¿no? Pero se inventaba a cada frase 2 o 3 importantes, de interpretación de los datos luego. Entonces ahí con mucho ojo. Y lo que pasa ahí es que se ha ahorrado tiempo, se ha ahorrado dinero, entre comillas, pero ahora el tiempo lo asumimos, que es una cosa muy de las tecnologías, ¿no?, en esta nueva fase de do it yourself, ¿no? Tú misma te lo puedes hacer, no hace falta que necesitas a alguien, pero al final es el tiempo de, en este caso, las personas investigadoras que tendríamos que estar haciendo otras cosas, no dedicando horas y horas a revisar, ¿no?, una transcripción. O sea que hay ese impacto económico también, ¿no?, y de la huella de carbono que si sumamos no hemos ahorrado nada, solo que, ¿no?, hemos quitado trabajo a una persona. Bueno, muchísimas gracias Thais, muchísimas gracias Lidia, muchísimas gracias Aina, un aplaudimiento de nuevo. Gracias a vosotras y vosotros por asistir, al Palau Macaya para coorganizar con nosotros este seminario y nada, nos veremos la próxima con
nuevos temas, esperemos igual de interesantes. Muchísimas gracias.